Entonces ahora vamos a seguir con nuestro último tema del año, que es el teorema de Pitágoras. ¿Ya? ¿Qué es el teorema de Pitágoras? ¿Qué es Pitágoras? ¿O quién es Pitágoras? Ya, Pitágoras es un matemático griego antiguo que creó un teorema que es el más conocido, que es este, que es el del triángulo rectángulo. ¿Ya? Lo vamos a ir viendo parte por parte, si no recuerdan qué es un triángulo rectángulo, de qué parte se compone, pero el teorema dice así. En un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Cuadrado? ¿Qué habla de cuadrado? Sí, habla del cuadrado que compone al triángulo. ¿Ya? Lo primero que tenemos que recordar es cuál es el triángulo rectángulo. ¿Ya? Triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto. ¿Por qué eso se llama rectángulo? Porque tiene un ángulo recto. ¿Cuál es el ángulo recto? El que mide 90 grados. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un ángulo recto. Y al ser un triángulo rectángulo, sus tres lados tienen nombres. ¿Ya? Los de los costados se llaman catetos y el que está frente al ángulo recto se llama hipotenusa. Los catetos, que son los que están acá, generalmente se escriben con A y B, y la hipotenusa, que siempre que está frente al ángulo recto, se denomina con la letra C. ¿Ya? Entonces, ¿yo a este le podría poner C? No, porque es un cateto. La hipotenusa siempre va a ser C. Lo que sí, aquí podría ir la B y aquí la A, da lo mismo. Pero lo importante es que siempre el que va frente al ángulo recto es la hipotenusa. ¿Ya? Entonces, cateto, cateto, hipotenusa, y esto pasa solamente en triángulo rectángulo. Entonces, si yo les pongo un triángulo así, ¿puedo utilizar el teorema de Pitágoras? No, no puedo utilizar el teorema de Pitágoras, no me va a funcionar porque no es un triángulo rectángulo. ¿Ok? Funciona solo en triángulos rectángulos. Entonces dice la suma de los cuadrados de los lados es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, los cuadrados de los catetos, si yo los sumo, va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa. Esto se denomina así. A al cuadrado, es decir, un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Si quiere también lo pueden escribir de esta forma. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Como ustedes lo puedan ver, como a ustedes se les haga más fácil, lo pueden usar con el A, B o el C, o como cateto, cateto, hipotenusa. Da lo mismo. Entonces, ¿qué dice? Que el área de este cuadrado, sumada con el área de este cuadrado, da como resultado este de acá. Entonces, ¿para qué nos ayuda el teorema de Pitágoras? Que hay veces que tenemos solo dos lados de un triángulo y nos falta uno, ya sea para un cálculo de área, para una figura compuesta. Entonces, nosotros utilizando el teorema vamos a poder saber siempre el valor de la hipotenusa o de alguno de los catetos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Lo primero que voy a hacer es confirmarles que esto funciona. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Miren. Le vamos a poner medidas. Entonces, este va a medir 3, este va a medir 4 y este va a medir 5. Entonces le vamos a sacar el área a cada cuadrado. Este cuadrado aquí igual valdría 3 metros, aquí igual valdría 4 metros y aquí igual valdría 5 metros. Entonces le vamos a sacar el área a cada cuadrado. Miren acá. 3 por 3, 9. 4 por 4, 16. Y 5 por 5. Entonces, ¿qué dice el teorema? Que la suma de estos dos me va a dar el de acá. Entonces, vean. 9 metros cuadrados más 16 metros cuadrados es igual a 25 metros cuadrados. 9 más 16 son 25 metros cuadrados y 25 metros cuadrados. Entonces, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa.
Cuando eso se cumple, significa o se llama trío pitagórico. Cuando se cumple el teorema de Pitágoras, es un trío pitagórico. Entonces aquí tenemos un trío pitagórico. ¿Cuál vendría siendo el trío pitagórico? Aquí el trío pitagórico vendría siendo 3, 4 y 5. Es decir, siempre que tengamos un triángulo de 3, 4 y 5, significa que 3 y 4 van a ser los catetos y que 5 va a ser la hipotenusa. La hipotenusa siempre es la de mayor medida. ¿Ya? Así que vamos a calcular y vamos a hacer distintos ejemplos. Ejemplo número 1. Verificar si se cumple el teorema de Pitágoras o tal vez verificar si es un trío pitagórico. Cualquiera de las dos formas es el mismo cálculo, ¿ya? O le están preguntando lo mismo. Entonces te pueden preguntar, ¿puedes verificar si funciona el teorema de Pitágoras en este triángulo? O puedes verificar si es un trío pitagórico o no. Lo que te están diciendo es que veas si funciona o no funciona el teorema de Pitágoras, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a recordar que dice el teorema de Pitágoras. Dice que a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado, ¿ya? Entonces, me están diciendo 6, 8 y 10. Quiero ver si es un trío pitagórico. Siempre el de mayor medida va a ser la hipotenusa. Es decir, este va a ser C y este puede ser A y este B, o este B y este A. En los catetos da lo mismo si los doy vuelta, ¿ya? Entonces vamos a verificar. A cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. Entonces a al cuadrado va a ser 6 al cuadrado más b al cuadrado, que va a ser 8 al cuadrado, es igual a c al cuadrado, que va a ser 10 al cuadrado. ¿Qué tenemos que hacer acá? Simplemente calcular. 6 al cuadrado es 6 por 6, 36, más 8 por 8, 64, y 10 por 10 son 100. Vamos a decir bien. 36 más 64, 100 y 100. Entonces, este es un trío pitagórico o se cumple en este triángulo con estas medidas el teorema de Pitágoras. Entonces aquí le ponemos si se cumple y es un trío pitagórico, ¿ya? Eso habría que hacer en la primera. En la segunda exactamente lo mismo. Me están dando los dos catetos, es decir, A y B, y la hipotenusa, y tengo que ver si se cumple o no se cumple. Entonces en este caso, este vendría siendo C, este A y este B. Entonces lo mismo. A cuadrado vendría siendo 2 al cuadrado más B al cuadrado, 5 al cuadrado, es igual a C al cuadrado. Resolvemos. 2 al cuadrado es 4. 5 al cuadrado es 25 y 10 al cuadrado es 100. 25 más 4 me da 29, es igual a 100. ¿Son iguales estos dos? No son iguales, por ende no se cumple. Ya en este no se cumple, es decir, estas medidas no podrían existir para un triángulo rectángulo porque no se cumple el teorema de Pitágoras. ¿Ok? Ese es el ejemplo 1. Ahora vamos al segundo ejemplo, que es encontrar un lado que me falta. Y ejemplo número 2, encuentra el lado desconocido. ¿Ya? Yo puedo aplicar teorema de Pitágoras solamente si me dicen que es un triángulo rectángulo. En este caso tienen los ángulos de 90, por eso es triángulo rectángulo. Ahora, si le dirían que falta un lado y no saben cuál es, pero no les dicen que es un triángulo rectángulo, es decir, no está en el ángulo de 90 ni en el enunciado le dicen que es triángulo rectángulo, yo no puedo aplicar el teorema de Pitágoras, ¿ok? Que quede claro eso. Entonces, ya, vamos a empezar primero buscando qué datos tenemos, si tenemos A, si tenemos B o tenemos C, ¿ya? O tenemos A y B o A y C y cuál es el que nos falta. Entonces vamos a empezar aquí. Nosotros sabemos que la hipotenusa es la que está frente al ángulo de 90. En este caso vendría siendo esta, por ende esta es C. Y una de estas podría ser A y otra B. Vamos a ver acá. Este es el que está frente al ángulo de 90. Por ende, esta es la hipotenusa y este es C y este podría ser A y este B. Entonces vamos a anotar nuestros datos. A es 3 centímetros.
B es 4 centímetros. C no lo sé. Es X. Tengo que averiguarlo. Vamos en la siguiente. ¿Cuál es A? A es 9 metros. B 7 metros. Y C no lo sé. Lo tengo que averiguar. ¿Ok? Entonces, aplicamos teorema de Pitágoras. ¿Cómo es el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras dice A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Aplicamos teorema. Entonces nos queda de la siguiente manera. A al cuadrado, lo volvemos a anotar para que no se nos olvide. A al cuadrado sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a C al cuadrado, porque C no lo sé. Le podría poner X al cuadrado si quiero o simplemente dejarlo como C. ¿Ya? Entonces, voy a acercar un poquito más la cámara para que lo puedan ver bien. Ahí. Entonces, vamos acá. Y nos queda C al cuadrado. Resolvemos. 3 por 3, 9. 4 por 4, 16, C al cuadrado. 9 y 16 son 25, es igual a C al cuadrado. ¿Ya? Entonces yo llegué que C al cuadrado es 25. ¿Pero me sirve el C al cuadrado? No, porque yo necesito solo el valor de C, no el de C al cuadrado. Entonces tengo que pensar, ¿qué número elevado al cuadrado me da 25? ¿Qué es lo mismo que sacarle la raíz cuadrada al 25? ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Se pone esto, aplicamos raíz cuadrada. Es decir, le vamos a sacar la raíz cuadrada a 25 y va a ser igual a C. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 25? 5. Entonces, ¿cuánto vale C? C vale 5. Y ahora encontré el valor. Este vale 3, este vale 4 y C en este caso ahora vale 5 centímetros. Ya, entonces cuando llegamos acá y sabemos el C al cuadrado, ¿qué es lo que tenemos que aplicar siempre? Raíz. Y vamos a utilizar lo que vimos anteriormente. Veamos la siguiente. Miren acá. Tenemos este. Lo mismo. A al cuadrado más B al cuadrado igual C al cuadrado. 9 al cuadrado, 7 al cuadrado es igual a C al cuadrado. 9 por 9 y 7 por 7, llegamos a eso. Si yo sumo 81 con 49, ¿cuánto me da? 9 más 1 son 10, ¿cierto? 8 y 1 son 9 y 9 y 4 son 13, es igual a C cuadrado. Como está al cuadrado, la única forma de sacarle ese cuadrado es aplicando raíz cuadrada. ¿Ya? Entonces, la raíz de 130 es igual a C. ¿Me sé cuál es la raíz de 130? ¿Es una raíz exacta? No, no es una raíz exacta. Entonces, como no es una raíz exacta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente dejarlo ahí. Entonces, ¿cuánto va a valer C? C simplemente va a valer la raíz de 130. Entonces, este lado mide la raíz de 130. Eso es todo lo que tienen que hacer, ¿ya? Entonces, aplicamos potencia y aplicamos raíces. Todo lo anterior que hemos pasado. Por eso el teorema de Pitágoras es tan lindo, porque utilizan, hacen conexión con muchas otras cosas que ya aprendieron en las otras unidades. También utilizarían ecuaciones, pero eso no lo vamos a ver ahora, ¿ya? Así que esto, encontrar el lado desconocido y verificar si es o no es el teorema de Pitágoras, si se cumple o no se cumple. Así que nos vemos la siguiente clase. Espero que esto les haya servido de mucho. Y eso, nos queda muy poquito, así que a poner todo ustedes. Les envío un besito gigante y nos vemos la siguiente semana. Estoy atenta a todas sus preguntas al WhatsApp. Chao, que estén muy bien.